Hola a todos, bienvenidos a la clase de comunicación en lenguaje para segundo básico. Mi nombre es Daniela Navarro. En esta oportunidad desarrollaré el tema discurso, parte 2. Antes de empezar la clase, te recomiendo que vayas por un lapicero, lápiz, cuaderno o algunas hojas para que puedas tomar nota de lo que se trabajará. Como actividad inicial, vamos a ver un video con el tema ¿Cómo iniciar un discurso de manera efectiva? Es una de las etapas más importantes de tu discurso. Solo dispones de 1 minuto para lograr captar la atención de la audiencia. Debes esforzarte para iniciar de una manera creativa y dinámica. Pero primero comencemos con lo que no se debe hacer. No. Primero que todo, quiero disculparme con ustedes por el retraso. Sé que tenemos poco tiempo, pero intentaré darle el contenido completo. Muy fina la presentación que me acaban de hacer, pero la verdad es que yo no soy nada de eso. Yo soy una tipa humilde, sencilla. Es más, déjenme comenzar hablando sobre mí. Muy buenas noches, mi nombre es Pepita de los Palotes. Primero que nada, me gustaría agradecer al presidente del comité, el excelentísimo señor Filiberto Melorroso. También agradecer a la secretaria del comité, la señora Usnaibi García. Hola, soy Isabel Peroso y hoy te voy a dar 5 sugerencias para que inicies tus discursos de una manera novedosa. Durante el primer minuto, el público quiere saber sobre qué hablarás y cómo eso le aportará algo de valor a sus vidas. Ten en cuenta que es la única oportunidad que tienes para lograr una buena conexión con tu audiencia. 1. Inicia con una pregunta poderosa. Esta debe ser una pregunta retórica y su objetivo es despertar la curiosidad de las personas. Por ejemplo, si voy a hacer una presentación sobre los beneficios del chocolate, puedo iniciar preguntando algo como esto. ¿Sabías que un trozo de chocolate derritiéndose en tu boca puede llegar a ser tan placentero como un beso? 2. Comienza con una frase o cita célebre. Te recomiendo que sea de una persona de reconocimiento mundial. Esto te ayudará a contextualizar tu discurso de una manera poética y además enmarcado dentro de la autoridad de la persona que dijo la cita. Por ejemplo, si voy a dar una charla sobre motivación personal, puedo comenzar con una cita como esta. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Charles Chaplin. 3. Apóyate en la historia. Esto se refiere a comenzar con datos, investigaciones o estudios que estén respaldados por alguna institución o que hayan quedado plasmados en algún medio de comunicación social. Comenzar con esta opción le da credibilidad a tu presentación. Un ejemplo de este caso podría ser que al dar un discurso sobre igualdad de géneros, comiences de esta manera. Seguro habrás escuchado el mito de que hay 7 mujeres por cada hombre en el mundo. Pues te comento que según investigaciones de la CIA y las Naciones Unidas en el 2017, en el mundo hay 50.4% de hombres y 49.6% de mujeres. Si lo llevamos a números, existen más de 50 millones de caballeros que de damas. La realidad es que hay 1.02 hombres por cada mujer. 4. Cuenta una historia corta. Puede ser una anécdota, una historia propia o de alguien más. Debe ser concisa e interesante y, por supuesto, debe tener relación con tu tema. Las historias ayudan a crear una conexión emocional con el público. Ejemplo, si vas a hablar sobre superación personal, puedes iniciar con una historia como esta. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Kelvin Doyle, un joven africano que estuvo dispuesto a cambiar la historia de su país. Kelvin nació en Sierra Leona y con solo 10 años, cada vez que salía del colegio, tenía que caminar kilómetros hasta llegar a un vertedero de basura. Allí recolectaba aparatos tecnológicos inservibles para ayudar a su familia a sobrevivir. Llegó un momento en que Kelvin empezó a interesarse por estos componentes electrónicos y empezó a guardar algunos para practicar. El problema era que en su barrio solo se recibía energía eléctrica unas pocas horas, una vez a la semana. Lejos de darse por vencido, Kelvin leyó algunos libros de ingeniería que encontró en la biblioteca de su colegio y así, poco a poco, construyó una pila rudimentaria para darle energía a sus inventos. Más tarde, creó el primer generador eléctrico, que por supuesto se convirtió en el punto de encuentro de todos sus vecinos. Con solo 14 años, Kelvin unió sus dos pasiones, la ingeniería y la música, y logró construir la primera emisora de radio de su barrio. Cuando Kelvin cumplió 15 años, recibió una llamada del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Él nunca se imaginó que su vida daría un giro de 180 grados. 5. Dale valor a un objeto.
Esta técnica consiste en entrar al escenario con un objeto que no tenga nada que ver con el entorno. Por supuesto, el público empezará a preguntarse, ¿qué hace ella con ese objeto en la mano? Lo primero que debes hacer es revelar por qué ese objeto tiene un valor para tu presentación. Imaginemos que voy a hacer una presentación sobre el cáncer de mama y mientras estoy esperando a que me presenten, tengo en mis manos unos globos. Entro al escenario con los globos y seguidamente hago esto. Cada vez que exploté un globo, una mujer murió de cáncer de mama. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos muere una mujer por esta terrible enfermedad. Mi nombre es Isabel Peroso y hoy estoy aquí para que trabajando juntos podamos reducir significativamente ese número de muertes diarias. Estas son las 5 sugerencias para iniciar un discurso que te regalo hoy. Si se te ocurre alguna otra, pues compártela en los comentarios y así aprendemos todos. Te invito a que te suscribas dándole clic al botoncito rojo y luego clic en la campanita. Y recuerda, si haces un buen inicio, tendrás un alto porcentaje de éxito en tu presentación. Nos vemos pronto. 4. A continuación, es hora de conocer más sobre el tema, el discurso. Recuerda prestar atención. Tipos de discurso, parte 2. El discurso. El discurso es una serie de palabras que se expresan de forma oral y ordenada. En este se expresa lo que el emisor piensa y puede tener como objetivo entretener, convencer o informar. Algunos de los tipos de discurso son persuasivo, descriptivo y de aprendizaje. Discurso persuasivo. Se utiliza para influir en las actitudes, las creencias, las opiniones o la conducta de los oyentes. El orador debe considerar las necesidades reales del público al que se dirige y no apartarse de la ética. Discurso descriptivo. Va más allá de la simple exposición de unos hechos concretos, ya que analiza en detalle cómo es aquello que se está explicando. Hace énfasis en los aspectos que al comunicador le interesa resaltar, por el motivo que sea. Discurso de aprendizaje. En el caso del discurso de transmisión de conocimiento, estas condiciones se basan en la intención del productor, consciente o inconsciente, de aportar saberes nuevos al receptor. La función didáctica se define como hacer aprender y hacer saber, lo que la diferencia de discursos similares como los diamátricos que se refieren a saber ver. Y por último tenemos el discurso publicitario. Este discurso tiene como función vender algún servicio o producto para alcanzar dichos objetivos. Debe resultar atractivo a sus receptores, llamar su atención, ser breve, dejar de lado toda aquella información sobre el producto que pueden perjudicar las ventas. También debe ser variado. Veamos el siguiente cuadro conceptual. Este nos ayudará a tener claro los temas. Tipos de discurso. El discurso narrativo. Recordemos ciertos conceptos. Este expone una serie de hechos a través de una trama y argumento. El discurso narrativo, si bien predomina en textos literarios, también se le puede encontrar en los noticieros. Su estructura contiene un inicio, nudo y desenlace. A lo largo de este se presenta una intriga que es la que mantiene al receptor atento, ya que no se le resuelve hasta el final. El discurso expositivo. Los discursos de este tipo buscan explicar de manera concisa, clara y objetiva una temática en particular. La estructura de estos discursos está compuesta por la introducción, en la que se aclara el tema que será tratado, la explicación y por último un resumen o epílogo donde se repasen las principales nociones tratadas. El discurso argumentativo. Los argumentos a los que se acuda el emisor deben ser sustentados de manera racional. Debe sonar convincente,
No se debe abayazar al receptor, sino que éste sienta que se transmite una verdadera universal. La estructura de este tipo de discurso se compone de una tesis o la idea de mostrar que se plantea al principio. Luego se exponen los argumentos y finalmente la conclusión en la que se reafirma la idea inicial, pero con las justificaciones racionales ya expuestas. Y por último, tenemos el discurso informativo, también conocido bajo el nombre de referencial. Transmite datos con precisión y de manera concreta, provenientes de la realidad. El emisor expone su discurso de manera objetiva y directa, tratando de dejar a un lado sus opiniones personales. El discurso informativo se caracteriza por el uso de la tercera persona, también el verbo indicativo, oraciones impersonales y en el que muchas veces se presentan conceptos técnicos. Ahora es hora de poner a prueba tus conocimientos. Es por esto que realizaremos el siguiente quiz. Este discurso expone una serie de hechos a través de una trama y argumento. Su estructura tiene un inicio, nudo y desenlace. A lo largo de este se presenta una intriga que es lo que mantiene al receptor atento, ya que no se la resuelve hasta el final. ¿Qué es? Discurso argumentativo, discurso narrativo o discurso expositivo. Si dijiste discurso narrativo, es correcto. Siguiente pregunta. Este discurso tiene como función vender algún servicio o producto. Para alcanzar dicho objetivo, debe resultar atractivo a sus receptores, llamar su atención, ser breve, dejar de lado toda aquella información sobre el producto que pueda perjudicar las ventas. También debe ser variado. Discurso persuasivo, discurso descriptivo o discurso publicitario. Si dijiste discurso publicitario, es correcto. Siguiente pregunta. Este tipo de discurso, también conocido bajo el nombre de referencial, transmite datos con precisión y de manera correcta provenientes de la realidad. Se caracteriza por el uso de la tercera persona, tiempo verbal indicativo, oraciones impersonales y en el que muchas veces se presentan conceptos técnicos. Discurso informativo, discurso argumentativo o discurso de aprendizaje. Si dijiste discurso informativo, siguiente. Va más allá de la simple exposición de unos hechos concretos, ya que analiza en detalle cómo es aquello que se está explicando. Hace referencia en los aspectos que al comunicador le interesa resaltar, por el motivo que sea. Es discurso expositivo, discurso descriptivo o discurso informativo. Si dijiste discurso descriptivo, es correcto. Siguiente y última pregunta. En el caso de discurso de transmisión de conocimientos, estas condiciones se basan en la intención del productor, consciente o inconsciente, de aportar saberes nuevos al receptor. La función didáctica se define como hacer aprender y hacer saber, lo que diferencia discursos similares como los mediátricos, que se refieren a saber ver. Aprendizaje, discurso de aprendizaje, discurso informativo o discurso persuasivo. Si dijiste discurso de aprendizaje, es correcto. Como actividad final, deberás realizar un cuadro comparativo de los tipos de discurso: informativo, narrativo, descriptivo y de aprendizaje.
Se te presentará la siguiente lista de cotejo para que puedas tener en cuenta los aspectos que se te calificarán. Se calificará la planificación, planifica el diseño con el uso del organizador y presenta una progresión lógica de ideas, eventos que es coherente y completa. El esquema elaborado refleja la creatividad del estudiante en su creación. Interpreta, organiza y relaciona de manera completa los conceptos e ideas principales con las secundarias, así como la información relevante que le sirve del texto para formar su esquema y dar una opinión sobre el tema. Con esto, damos por finalizada la clase de comunicación del lenguaje con el tema Discurso, parte 2. Espero verte muy pronto. Hasta la próxima.